quiero hablarles de algo que es tan real como la vida misma, la esperanza. Pero no una esperanza vacía, no, una esperanza que nos transforma, una esperanza que se vive, que se siente, que nos impulsa a caminar, a seguir adelante sin rendirnos. Y es que si algo necesitamos hoy, es encontrar la luz que ilumine nuestras vidas, esa luz que nos guíe en medio de las dificultades, en medio de la oscuridad, porque a veces eso sentimos en el corazón. Y te cuento una historia. Simeón era un hombre que vivió toda su vida esperando algo que no había visto aún, pero sabía que tarde o temprano iba a llegar. Él esperaba al Mesías, al Salvador, ese que transformaría la historia de la humanidad. Y un día, cuando por fin ve a Jesús, ese niño pequeño lo toma en sus brazos y dice con todo su ser: mis ojos han visto a tu Salvador. Al fin. A veces vivimos esperando cambios, esperando que algo suceda, esperando un milagro que nos haga sentir que todo tiene sentido. ¿Y sabes qué? Ese milagro está mucho más cerca de lo que piensas. Lo que esperas está por llegar. Quizás no sea la forma en que lo esperas, pero créeme, Dios no falla en sus promesas. Esa luz que alumbra en la oscuridad, esa luz está en ti, esa luz está en mí. Jesús, en su humildad, vino para mostrarnos que no necesitamos ser grandes o poderosos para cambiar el mundo. Él, siendo un niño, lo hizo. Así que no subestimemos el poder que tenemos, porque lo que Dios ha puesto en nuestros corazones es más grande que cualquier miedo, que cualquier reto. Pero también ese niño, esa luz, vino para ser signo de contradicción. Eso significa que si sigues el camino de Jesús, si vives con autenticidad, si amas como el amor, no todos te van a entender, no todos te van a apoyar. Y está bien, Jesús mismo fue rechazado, desafiado, incomprendido, pero Él nunca renunció a su misión. Y lo sé, muchas veces pensamos que no tenemos lo que se necesita, que no somos lo suficientemente fuertes o lo suficientemente preparados. Pero ahí está la gran belleza de todo esto. Dios no nos elige por nuestras habilidades, sino por nuestro corazón. Porque al igual que Simeón, aunque solo veamos un pedazo de su promesa, debemos confiar en que Dios terminará lo que comenzó. Y ahora también te quiero hablar de Ana, una mujer que no se rindió, que no se dejó llevar por la tristeza. Vivió años de dolor, años de sacrificio, pero nunca perdió la esperanza. Ella se dedicó con todo su ser a servir a Dios, a orar, a ayunar. A veces parece que la vida no nos da lo que queremos, o que el tiempo no está a nuestro lado. Pero Ana nos enseña a ser perseverantes, a confiar, porque todo tiene su tiempo, a buscar siempre lo que realmente importa. Y para ella era la relación con Dios. Así que no importa si las cosas no van como esperas. Lo importante es que, al igual que Ana, nos levantemos, que sigamos adelante, que sigamos creyendo en Dios, porque Él está trabajando en nuestra vida. Él tiene un propósito para ti, tiene una misión que solo tú puedes cumplir. No te conformes con menos de lo que eres capaz de ser a los ojos de Dios, no a tus ojos. E igual que Simeón, al igual que Ana, todos nosotros también estamos llamados a ser testigos de la luz, testigos de Cristo, porque esa luz no se apaga con el tiempo, no se apaga con las dificultades. Al contrario, esa luz crece. Así que levántate, sueña grande, ama sin miedo, sé valiente, porque Dios está contigo. La esperanza nunca muere, y esa esperanza hoy nos llama a vivir con valentía, a no conformarnos con lo que nos ofrece el mundo, sino a ser parte de esa verdadera revolución, la revolución del amor, de la paz, de la justicia, de la fe, hacer luz en este mundo, porque el Salvador vino, pero vino para quedarse.